Cuando abrimos por primera vez Fusion nos encontramos con esta página en blanco. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto. Vamos a Show Data Panel, nuevo proyecto. En este caso lo nombraré como modelado F360. Una vez que se ha creado lo abrimos. Y aquí vamos a guardar nuestra pieza. Vamos a guardar. Día 1. Cerramos el Data Panel. Lo siguiente que vamos a hacer es comenzar creando un sketch. Vamos a el comando sketch. Seleccionamos Top Plane. Y vamos a comenzar creando un círculo. Podemos crearlo desde aquí, en el comando círculo o el atajo C. En este caso es un círculo de centro, damos clic y arrastramos. El comando sigue activado, volvemos a crear otro círculo. Damos Escape. Lo siguiente será acotar. Podemos acotar con el comando Sketch Dimension o podemos presionar la tecla D y dar clic en el círculo. Acotamos de 60. Hacemos lo mismo con el segundo. Y en este caso acotamos de 40. Lo siguiente será mantener una relación horizontal entre los dos centros. Para eso podemos ocupar nuestras constraints. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar primero el centro de un círculo, al siguiente el segundo círculo y damos horizontal vertical. Ahora la relación se mantiene horizontal y ya no podemos sacar el círculo de esta línea. Vamos ahora a acotar la distancia entre los dos centros. Presionamos la tecla D y vamos a dar 100 milímetros. Muy bien, vamos a crear una línea constructiva. El atajo es la tecla L o también aquí podemos ir a Line. Muy bien, damos Escape. En este caso la línea no es constructiva, pero para hacerla constructiva la seleccionamos y el atajo es X y la convertimos en constructiva. Ahora vamos a crear una línea, presionamos la tecla L, cerramos, Escape. Vamos a crear una relación de tangencia entre la línea y el círculo. Seleccionamos la línea, vamos al comando tangente, seleccionamos el círculo, volvemos a seleccionar la línea y nuevamente el círculo. Damos Escape para desactivar el comando. Ahora vamos a crear una simetría con respecto a este eje. Así que vamos al comando Mirror. Seleccionamos la línea y posteriormente el eje. Damos a aceptar. Ahora vamos a recortar las salientes de la línea. Vamos al comando Trim y simplemente damos clic en los salientes. Damos Escape. Vamos a crear dos círculos. Comando C. Del centro hacia afuera. De la misma manera aquí. Y damos Escape. Vamos a acotar ahora el espesor. Tecla D. Y simplemente tocamos los dos círculos y acotamos el espesor. 7 milímetros. Y hacemos lo mismo del otro lado. Muy bien. Cerramos el croquis.
Ahora vamos a crear operaciones, en este caso será extruir. Vamos a extruir. Seleccionamos los anillos circulares. En dirección seleccionamos plano medio, en este caso es simétrico. Y vamos a longitud total. Y ponemos una distancia de 20. Damos OK. Vamos a nuestra carpeta de Sketch. Activamos el Sketch 1. Volvemos a extruir. Seleccionamos el perfil interior. Nuevamente en dirección simétrico. Lo haremos en total 10 milímetros. Si nosotros seleccionamos el otro comando, lo que hará será poner 10 hacia cada lado, que no es lo que queremos. En este caso queremos solamente 10 en total. Por eso ponemos el segundo tipo. Verificamos que en la operación esté unir o join y damos OK. Vamos nuevamente a Sketch, ya lo podemos desactivar. La siguiente operación será en esta cara. Vamos a dar clic. Una vez seleccionado vamos a Sketch. Lo siguiente será ir a Modify, Offset y seleccionamos esta arista. Vamos a dar un offset de 5 milímetros hacia adentro, o sea, menos 5 milímetros. Y damos OK. Perfecto. Finalizamos el sketch. Seleccionamos este perfil. Vamos a extruir. Vamos a extruir hacia adentro, en este caso un corte de menos 2 milímetros. Verificamos que la operación sea cortar y damos OK. Muy bien. Los siguientes vamos a crear un chaflán. Vamos a Modify, Chamfer. Seleccionamos estas dos aristas. Damos un valor de 2 y damos OK. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un redondeo. Vamos a Fillet. Nos acercamos. Vamos a seleccionar estas aristas. Y vamos a dar 2 milímetros. Damos OK. Muy bien. Una de las ventajas que tenemos al haber hecho nuestra extrusión de manera simétrica es que podremos reflejar, en este caso, estas operaciones, tanto el chaflán como el corte, del otro lado sin tener que volverlo a hacer. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ir a Create, Mirror. Verificamos que en tipo esté operaciones o features. Y en objetos vamos a seleccionar las últimas operaciones, en este caso el redondeo, el chaflán y el corte. Ahora vamos a Mirror Plane. Seleccionamos el plano top. Verificamos que en tipo esté optimizado y le damos OK. Como se puede observar, ya tenemos de los dos lados las operaciones. Lo siguiente es crear un redondeo final. Vamos a Fillet nuevamente. Seleccionamos estas aristas. Vamos a dar un valor de 1 milímetro. Y damos a aceptar. Para finalizar vamos a poner una nueva operación en esta zona. Vamos a seleccionar esta cara. Vamos a crear Sketch.
Muy bien, vamos a Create Text. Vamos a poner aquí un recuadro. Part 1. Y vamos a poner con alguna fuente que sea de su agrado. Ok. Voy a cambiarlo a 5. Me parece que ahí está bien. Acomodamos. Y una vez que estemos de acuerdo con la posición, deseleccionamos con Escape. Damos clic con botón derecho. Explode Text. Esto creará los contornos para que los podamos usar como un sketch. Damos finalizar o cerramos el sketch. Y ahora vamos a extruir y seleccionamos estos perfiles. Muy bien, le vamos a dar un valor de 0.3 y damos OK. Nos acercamos, seleccionamos estas caras, damos Fillet o el atajo es F, damos 0.1 y damos OK. Muy bien, como última parte, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo deseo modificar alguna operación? Es muy sencillo, solamente tengo que ir a la línea del tiempo y, por ejemplo, seleccionar la operación que deseo editar, Edit Feature y modificar el valor. En este caso voy a poner 1.5 y le doy OK. Listo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, deseo modificar un sketch? Puedo hacerlo desde aquí, en cualquiera de los que tenemos aquí. Botón derecho, Edit Sketch. O puedo hacerlo desde nuestro árbol de trabajo, en cualquiera de los sketches y lo mismo. Botón derecho, Edit Sketch. Otra cosa importante es, por ejemplo, voy a ir al primer sketch. Tenemos algunas líneas en color negro y otra en color azul. Cuando están en color negro significa que están completamente definidas, es decir, ya no necesitan mascotas. Pero como podemos ver aquí tenemos una línea en color azul. Lo recomendable siempre es que el sketch pueda estar completamente definido para evitar algún error cuando modificamos algo. Entonces, para corregirla en este caso es muy sencillo, solamente tengo que seleccionar la línea y regresarle su relación tangente y listo. Ya está completamente definido, todas las líneas en negro y damos cerrar sketch. Listo. Con eso terminamos esta pieza, nos vemos en el siguiente video.